memoria de una pasión, llamado originalmente La mayoría de edad de Ana María Sánchez Mora. No, es que sí es... te da saber cuál era el título de trabajo, digamos, te da cierta perspectiva sobre la obra, ¿no? Me gustaría presentar a nuestros ponentes. Ellos son la maestra Alicia Zarzosa Pérez. Voy a leer un currículum entresacado porque el currículum sin entresacar es larguísimo y aquí estaríamos mucho tiempo, lo cual les dice quién es Alicia Zarzosa. Entonces voy a leer lo que indicaste en rojo. Ella es física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesor de carrera titular A en el Laboratorio de Biofísica y Física Médica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, docente en las áreas de Biofísica y Física Médica, un montón de cosas más, autora de 6 libros de texto de física para primero, segundo y tercer grado de nivel secundaria. También ha incursionado en investigación y en divulgación, ha dictado conferencias y ha participado en programas de radio, columnas periodísticas, y a nivel institucional es miembro de la Comisión de Promoción de Carrera de Física. Entre las labores de tipo académico-administrativo en Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, fue coordinadora de licenciatura en la carrera de Física entre 2004 y 2008 y coordinadora interna y coordinadora general en años más recientes. Y también nos acompaña Alfonso Franco Aguilar, nacido en la Ciudad de México. Todos tenemos algún defecto. Estudió biología experimental en la UAM, casi con éxito, casi, señalas. Casi. Siempre atraído por las letras, decidió cambiar de giro y estudió la licenciatura de Letras y Literatura Hispánicas. ¿Cómo me suena? Varias historias que conozco por aquí, cercanas. En la UNAM es así, con éxito. La vida lo llevó hacia el periodismo, específicamente el gastronómico, y se desempeñó durante 5 años como jefe de redacción de la revista El Gourmet, publicada por la editorial Playboy México. Durante ese periodo se certificó como sommelier en el Colegio Superior de Gastronomía. Luego nos recomiendas vinos. Para acompañar la memoria de una pasión, nos dices que va bien. ¿Arriba o adentro? Adentro. Tuvo un paso fugaz por las islas de la publicidad, como las llama Fernando del Paso, llevando a las redes sociales de cierta marca de cervezas, o sea que no solo vinos, también nos puede recomendar chelas. Desde hace varios años redirigió su camino de vuelta a los libros como editor en Ediciones B México, la cual fue comprada en 2017 por Penguin Random House. Y bueno, señala Alfonso, ya sabemos lo que sucede en esos casos. Y si no lo sabemos, lo que sabemos es que se deshacen de un montón de personal. Hoy continúa como editor en la empresa Ordinal Books, haciendo mancuerna con Gianna González, representando autores, creando contenidos para libros comerciales y haciendo todo lo que se tiene que hacer para que el mundo del libro llene sus estantes. Y ellos nos van a platicar, y también la autora de La memoria de una pasión de Ana María Sánchez Mora. Entonces dijimos que quién quiere empezar, por apellido, por nombre. Entonces Alicia Zarzosa, por favor. Bueno, La memoria de una pasión. Yo no me atreví a escribir, sabía un título previo, pero tal cual. ¿Por qué leerla? ¿Por qué leer esta novela? No por el título, bueno, no en mi caso, no por la portada, con mil disculpas, o mucho menos por la descripción, y peor aún, el nombre de la autora tal y como aparece, Ana María Sánchez M. A mí no me hubiera dicho ni enviado ninguna señal. ¿Acaso el Sánchez Mora me hubiera traído, me hubiera dado curiosidad, pero al mismo tiempo hubiera yo dudado por no encontrar el libro en la anaquel de divulgación de la ciencia? Entonces, pues sí, me hubiera yo acercado con cierta curiosidad para decir, mira, se llaman igual, es un homónimo o algo por el estilo. Pero bueno, sabiendo que Ana María es la autora, me dio curiosidad, y cuando tuve acceso al libro empecé a hojearlo, y como suelo hacerlo siempre que tengo un libro entre mis manos, pues empecé a mover las páginas de un lado para otro. Irremediablemente buscaba yo un personaje y una historia que se refiriera a la ciencia,
Y aplicando el método de lectura rápida, encontré la palabra física, muchas veces. Entonces accedí a buscar un buscador en internet, que encontré el nombre de la autora en la Enciclopedia de la Literatura de México, que a su vez cita como obra de consulta el Diccionario de Escritores Mexicanos, siglo XX, nominada y premiada por su novela La otra cara y La vida dispareja, una física literaria. Y eso ya emociona más, ¿no? Continué indagando y encontré una crítica justo sobre esta novela. La memoria de una pasión, empieza así la crítica. Enamorarse a los 17 años de un hombre prohibido no es cualquier asunto. Esto es algo similar, o se da diario en todas las sociedades, y digamos que es un tipo de relación que es un estereotipo, y el tema en sí me parece muy convencional, y que levante la mano de los aquí presentes quien no haya estado cerca de un caso similar, que no lo haya experimentado, que no lo haya vivido, que no lo haya sentido, en fin. Aún así, sin proponérmelo, empecé a leer la novela organizadamente, hasta eso elegible para los problemas visuales que padezco, 355 páginas, 50 capítulos, repartidos en 50 capítulos. La lectura resultó ágil y encontré un muy buen balance entre la participación de los personajes, que no son pocos. La autora regala de su buen humor, así como de su sarcasmo, y también de sus dotes de cronista de la ciudad, al llevarnos a los cines y teatros, esquinas que reconocía yo de inmediato, a Plaza Universidad, a uno que otro restaurante como Sambors o Chalet Suizo, el Tomboy o el Prendes, del Pedregal a Clavería, pasando por la Colonia Roma, por el centro, el Escandón, entre títulos de libros, danza y música, mucha, pero mucha música de todo tipo. También pude regresar a algunos sitios como nuestra universidad, aquella facultad de ciencias que recorría yo palmo a palmo, las islas, la torre de ciencias, la rectoría, otras facultades y algunas otras dependencias de esa época, en particular el centro de cálculo o los institutos de geología y de geofísica, que en aquella época estaban dentro de la torre de ciencias. Pero ahí va mi resumen. ¿Una chica fuera de lo común? Pues sí, porque era la mejor en física de su grupo, por lo visto desde la secundaria, por lo tanto, les gustan las matemáticas, ni ella misma entendía su gusto por la física. La disyuntiva de estudiar música o física, o ambas, me suena. Pero quiere ser astrónoma, para que la que no hay carrera, y por esto es que primero tiene que estudiar física y luego una maestría. La geofísica ni la arqueología son carreras, esos son ingenierías. Pero no es muy común, porque aquí abunda este tipo de gente, entre chicos y chicas. ¿Cómo me divertí cuando fue con su papá a dar una vuelta por la facultad y vieron que todas las muchachas que salían de los laboratorios de biología usaban minifalda? En cambio, las dos que salieron de los laboratorios de física traían las faldas hasta el tobillo. Y yo entré en 1971 y las de física ya usábamos minifalda y éramos más por cada grupo. Y que levante la mano quien no ha vivido casos así en esta facultad. Esta historia queda marcada por el hecho particular de que yo catalogo como un premio de consolación a una juventud que quedó muy lastimada, profundamente lastimada. Esto fue el 22 de diciembre, se publicó el decreto por el que se otorga la ciudadanía a los 18 años, lo cual tiene muchas implicaciones tanto en lo político como en lo social. Traducción: la protagonista resultó ser mayor de edad 3 años antes de lo que ella y su familia lo esperaban, y así, de la nada, en automático, ya podía ir y venir y, entre muchas otras cosas, hacer lo que tanto deseaba. Y es que estaba embobada con un profesor que no precisamente le había dado clases, pero que de una forma u otra poseía todos esos atributos que las chicas de 18 años ven en ellos, y con eso de que entender la física y estudiarla es igual a madurez, se da una relación entre ellos, así como encuentros físicos durante más de un año a partir de enero de 1970. Pero bueno, yo continuaba regocijándome con otro tipo de eventos dentro del libro.
El 8 de febrero de 1970 presentó el examen de admisión en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. Y por cierto, los resultados se publicaron en el periódico el 22 de febrero, 15 días posteriores al examen. Yo viví algo similar, yo también presenté el examen en arquitectura, pero los resultados llegaron por correo ordinario en mi domicilio, por lo tanto, no fueron 15 días. Y ahora esperan meses los muchachos para saber si fueron o no aceptados y entraron o no a la carrera que deseaban. En el primer semestre de 1970 ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM a la carrera de Física. La ciudad universitaria, el espejo de agua con el estatua de Prometeo, las columnas de la planta baja de la Torre de Ciencias, desde donde se podía ver la infinidad verde de las explanadas o las islas que daban a la rectoría. Las clases empezaron el lunes 2 de marzo. Ciencias era de esas escuelas poco solicitadas, pero el primer día parecía un desfile de carnaval. Pocos meses después, a la mitad del semestre, se habían ido los desubicados y los desertores tempranos. La población femenina se sentaba en biología y casi desaparecía en física. Eran 4 mujeres en el grupo matutino de la generación 70. Yo continué la carrera. Sigo pasando exactamente lo mismo. Y que levante la mano quien ha estado cerca de un caso así. En primer semestre los cursos se daban en el auditorio, no tan bonito como este, pero a fin de cuentas era nuestro auditorio, porque los físicos y los matemáticos se mezclaban en las clases de cálculo 1, álgebra 1, geometría analítica 1, y los físicos con los biólogos en física general. Como no había posibilidad de un salón y de varios salones, dadas las dimensiones del local, los maestros usaban un retroproyector con una nuca enrollable y plumones para ir proyectando en la pantalla gigante las ecuaciones según se iban escribiendo. Borraban con un tapo con agua, los plumones se iban torciendo, se apagaba el foco y no se volvía el humo de los que fumaban pasando por el profesor y casi la mitad del auditorio. Esto afortunadamente ya no se ve. Según ella, los alumnos de física ya venían preparados para ser genios. Entre ellos ella, ¿verdad? Los matemáticos, en cambio, solo aspiraban a parecer chislados. Y a las letras ni siquiera se les acercó. Lo que más me gusta de la carrera es la física clásica, muy por encima de las matemáticas, pero no tienen las culpas de las matemáticas, sino los profesores. Y su hermana le pregunta, ¿te crees mucho porque entraste a física? Que levante la mano quien no ha pasado por estas cosas. Y así esa relación fue tan disque fuera de lo común, es descrito utilizando la física como adjetivo. Fuerza física, tracción física, angustia física, demandas físicas y mentales, o llegar al límite de las fuerzas físicas y amorosas, relación física, unidos físicamente, sus resistencias físicas y anímicas, distancia física, etcétera, etcétera. Y la física brota sutilmente en cada párrafo y la autora se da vuelo utilizándola con tintes de romanticismo. A manera de ejemplo, un día de concierto en el conservatorio lo vio Cabillas y describe. Simplemente nos atravesó un campo magnético y nos hizo chocar en un beso. 5 capítulos posteriormente recuerda ese mismo beso. El beso grado 7 de la escala Richter, 10 de mercado. ¿Y qué decir cuando escribí acerca de él, que es geólogo, estudia sismos? No entendía que sus sentimientos oscilaban como un péndulo forzado. Era un volcán deprimido. Se había revelado como un volcán en continua erupción. Con la supuesta libertad adquirida salía de su casa diciendo que iba a tomar clases de baile o de clarinete, o simple y sencillamente se escapaba de la universidad para encontrarse con él. Y así fue que me topé con algo que ya sabía, pero que no me hubiera nunca atrevido a contar. Los profesores e investigadores también se van de pinta media mañana o en la tarde, excepto cuando quieren dar clases. Los encuentros podían ser diarios, pero en ocasiones esperaban días o semanas para ver a su amado, que dedica párrafos para describir, por ejemplo, un problema de termodinámica o de cuántica. Pero siguiendo la cronología, el 5 de junio empezó el voto, en julio terminó el semestre con bien todas las materias y tuvo vacaciones. Inició su segundo semestre, luego el tercero, pues cuando su hermana entra a matemáticas.
En la página 249, ya faltan 100 para terminar, la susodicha ya está en cuarto semestre, y en la 270 afirma que la física era la menor preocupación de su vida. Aunque pocas líneas más adelante admite que acabar la carrera, recibirse, hacer un posgrado, trabajar, seguir con la música, encontrar un esposo, formar una familia y ser feliz, bien podría ser su objetivo de vida. Pero su tristeza se burlaba. ¿Podrías hacer todo esto? Se sentía como esas físicas duras, temibles e inaccesibles, pero era su única manera de permanecer aislada de sus propios sentimientos. En fin, quienes la rodeaban fueron atando cabos y la aconsejaban, mientras que ella, como buena aspirante de física, había descrito el problema en porciones, pero solo ella conocía la verdad completa. O sea, platicaba medias de lo que le sucedía, negaba los hechos, al punto que su mamá le dijo que se trataba de un ayudante del profesor de la escuela. Si su mamá supiera que eso nunca jamás ha sucedido aquí, tras mucha reflexión y aterrizar, concluyó que más vale haber vivido esa pasión que no vivirla. Uno debe estar preparado para seguir las consecuencias de la teoría y aceptarlas, sin importar a dónde conducen. Eso dijo Dirac, el gran teórico de la física cuántica, y regresó a la facultad en febrero de 1972. Y termino. Que levante la mano que no ha estado en un caso similar. Muchas gracias. Alfonso. Gracias Ana María por invitarme, gracias a la UNAM por recibirme después de tantos años que no venía a CEU, desde que me titulé, creo, y eso fue allá del otro lado del universo, en filosofía y letras. Donde sí tuviste éxito. Donde sí, pues más o menos. Es muy significativo que estemos en el auditorio Carlos Greve, porque cuando Ana María llegó con su novela a Ediciones B, el director de la editorial era Carlos Greve, hijo, que ahora está lanzando su propio proyecto editorial y en donde esperamos también publicar a Ana María. Y entonces una mañana me llega el manuscrito y la recomendó Sergio Herrero, que es así muy severo Carlos Greve, ¿no? Como que aguas con el Sergio Herrero, se vaya a enojar. Se vaya a enojar. Y entonces me leí el manuscrito y pues por supuesto que la novela habla por sí sola. Nos pusimos en contacto, firmamos contratos, hicimos los protocolos que ameritan al caso y comenzamos a trabajar en la novela. Sí, yo soy culpable del nombre del libro, sí, yo soy culpable de la portada del libro. Pero tienes tus razones. Claro, tengo mis razones porque la editorial está en los anaqueles de Sanborns, por ejemplo, en donde competíamos, no sé ya en qué tiempo hablar, porque Ediciones B ya no es más que un sello de otra editorial, iba a competir con gente de novela romántica que viene de España, que ha vendido gente que ha vendido muchísimos libros en Estados Unidos, gente como Megan Maxwell, como Olivia Hardy, como Daniel Steele. Ahí iba a estar. Necesitábamos una portada que comulgara con eso y más hoy que el asunto romántico en los libros se divide en chick lit, en landscape, en novela erótica y en un montón de cosas, y en novela juvenil para chavitas que buscan el amor vampiresco. ¿No? Y entonces había que tomar cartas en el asunto, poner la portada, nos jaloneamos un poco, Ana María me dijo, yo me hice caso, y así nace la memoria de una pasión con un título y una portada que fuera competitiva en el mercado, ¿no? Porque aparte, en la industria editorial hoy, los libros tienen que ganar dinero, válgame, ¿no? Cuando leí, cuando comencé a leer la novela, me vi personalmente reflejado porque yo siempre quise dedicarme a la ciencia.
y las mesas de dominó en la UAM no me lo permitieron. Sí, ellas tuvieron la culpa, no yo. Y entonces yo dejé una carrera científica. Me casé con una científica y me divorcié de esa científica. Entonces yo decía, ay, por fin alguien me va a explicar cómo aman las científicas. Entonces comencé a ver ahí un poco de este mundo que yo dejé en algún momento, del que me desenamoré y comencé a enamorarme a través de los personajes de Ana María. Y además, por si fuera poco, otra de mis grandes pasiones estaba reflejada en esa obra, que es la música clásica y la ópera. Entonces, cuando reúnes el conocimiento científico, cuando reúnes la música, cuando reúnes el arte, la pintura, la arquitectura, entonces eso sí se llama arte. Y entonces ahí puedes crear una novela, ¿no? El asunto de la novela romántica en el mundo a veces puede resultar un poco vacío, banal, ¿no? Hueco, y más con estas nuevas tendencias en donde hay fórmulas. Tú tienes que poner a una chica que es exitosa pero que sufre mucho por amor, y un tipo muy guapo, y además tiene que haber un personaje muy chistoso que rompa la tensión dramática, y entonces eso es Disney. Eso es Disney más o menos, sí, pero más cachondo, ¿no? Si no, 90. Y entonces una de las grandes virtudes que encuentro en la novela de Ana María es que huele a carne humana y que refleja el sentir de una generación en México, refleja un México que hoy, como decía Octavio Paz, el mundo de hoy confunde la felicidad con el entretenimiento. Y así también en la mexicanidad se confunde el sentir de los mexicanos con el traje de charro, ¿no? Y empecé a ver un mundo en el que era posible que estos personajes se amaran. Una chica, como bien lo contaba Alicia, menor de edad, que se enamora de un hombre mayor y que además en algún momento él hace como cuentas y dice, faltan 4 años para poder, bueno, y el gobierno mexicano lo hace posible en menos tiempo. ¡Qué gloria! Y yo creo que esta novela tiene esas grandes virtudes, de hacerte sentir una pertenencia, saciar tu instinto gregario, que es, al final de cuentas, el fin de la literatura, unirte con otra persona, aunque nunca la hayas conocido, aunque hayan vivido en otro tiempo. Y esa es una gran virtud de la novela de Ana María, y además te tiene todo el tiempo pensando y tocándote los sentimientos. De repente odias a la protagonista porque dices, ay, no seas idiota, este tipo es casado, va a conseguir lo que quiere y ya fuera, ¿no? Y también dices, yo por lo menos como lector masculino sentía cierta vergüenza de decir, este güey es casado y se quiere echar a la chavita. Híjole, como diría Alicia, ¿quién no se ha visto en esos zapatos, ¿no? Y entonces, pero también te dan ganas de abrazarla, ¿no? Y de decir, híjole, pobre, te dan ganas de consolarla, y a él te dan ganas de invitarle una cerveza. Y esas grandes virtudes, estas partes que tocan el corazón de cualquier ser humano, mexicano o japonés o europeo, de donde sea, es lo que hace la literatura. Hoy la literatura de altos vuelos, no siempre de gran calidad, vive una crisis, lo sabemos. Hay un asunto de lectura bastante severo. Yo cuando leía la novela de Ana María me encontraba con sentimientos que me hacían pensar en Fernando del Paso, que me hacían pensar en La tregua de Benedetti, ¿no? Que me hacían pensar en un México que a mí no me tocó vivir, pero que a muchos nos llena
aunque nos digan chairos, ¿no? Ir cada 2 de octubre a la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y es un México con el que sería imposible el México de hoy. Una generación que nos formó, una generación que formó a nuestros padres con la música, con los ambientes, con los cafés cantantes, con un montón de cosas que al final de cuentas nos va heredando sin pedir permiso, aunque hoy ya sean parte de los libros de historia. Y entonces, cuando reúnes todas estas características, encuentras una buena novela, una gran novela. Desgraciadamente, se nos atravesó la compra de la editorial y la promoción pues, se fue al demonio. Todo lo que quería de repente los nuevos dueños era terminar el proceso y ya, ¿no? Y se olvidaron un poco de los libros que salieron en ese lapso de 6 meses. Y que sin embargo se quedaron ahí cosas excelentes, y uno de esos libros es La memoria de una pasión. Un poco el título tiene que ver por el recuerdo de la chava y porque pues vive una pasión, ¿no? O sea, no hay tanta ciencia. Yo cuando estudiaba biología, yo tenía un maestro de biología que no daba clases, que nos daba libros de divulgación científica, y entonces eso hacía que entraras a la clase esperando entonces las letras y la ciencia, todo se hacía bolas en mi cabeza, de un adolescente menudo en aquel entonces, ¿no? Aunque hoy no lo parezca. ¿Cómo? Y hoy, al pasar de los años, esa misma ciencia, esa misma física, esa misma sentimiento, todo ya no se hizo bolas en mi cabeza, sino que se acomodó, ¿no? Como si pasara una enzima y acomodara tu ADN para que formaras a un ser humano. Ese sería el cine. Y bueno, yo los invito a que disfruten la novela de Ana María, que se van a identificar muchísimo, que van a sentir que les va a dar risa, que se van a enojar muchísimo con los personajes, y que al final de cuentas se van a reconciliar con una parte de ustedes mismos. Yo no iba a decir nada, pero me parece que alguien tiene que decir quién es Ana María Sánchez Mora, más allá de lo que dice la cuarta de Forros, o la tercera, o la segunda, ya no sé cuál. Ana María y yo somos amigos y colegas dobles. Aquí hay muchísima gente, veo caras de queridas amigas y colegas, pero por si alguien no lo supiera, Ana María Sánchez Mora es física y además es una divulgadora de la ciencia que reconocemos como uno de los pilares de nuestro gremio, los divulgadores de la ciencia. Es nuestra gran teórica. Escribió un libro hermoso, aparte, él escribió varios libros hermosos, pero hay uno al que me refiero, es uno que se llama La divulgación de la ciencia como literatura, que salió en el año 96 en una colección de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y creo que en ese libro se mezclan estas dos pasiones de Ana María Sánchez, que son la física o la ciencia en general, y además la literatura. En ese libro Ana María nos trata de convencer de que la mejor divulgación de la ciencia que se ha hecho, por lo menos hasta ese momento, es la que se parece más a la literatura que a otras cosas. Por ejemplo, que se parece más a la literatura que a la simple exposición o a la simple exposición didáctica de las cosas. Y lo malo es que yo ese libro lo leí ya convencido de esto, pero si ustedes lo leen y no sabían, se van a convencer de que en efecto esa es la forma de divulgar la ciencia que funciona mejor. ¿Y por qué funciona mejor? Pues por la misma razón que funciona bien la buena literatura. ¿Por qué leemos novelas? ¿Por qué seguimos todos leyendo novelas y cuentos y narrativa y cosas de estas? Pues porque nos hablan de nosotros mismos, básicamente, o de las cosas que nos han interesado a los humanos toda la vida, y además nos hablan a través de no solo la lógica y la razón, como podría ser un libro de texto que te explica cosas, sino que además nos agarran por el lado del corazón.
Y lo mismo, por supuesto, pues hace la novela de Ana María Sánchez. Ana María, además de escribir este libro, escribió uno más reciente que se llama Introducción a la divulgación escrita de la ciencia, que esa es otra maravilla. No viene mucho al caso relacionarlo con La memoria de una pasión, pero ese es otro libro maravilloso con el cual Ana María nos ha hecho un gran favor al gremio de los divulgadores de la ciencia. Ana María además también ha escrito cuentos humorísticos y de divulgación de la ciencia, lo cual es un género prácticamente imposible. Si ustedes quieren hacer literatura y que también sea divulgación de la ciencia, lo más probable es que fracasen. Lo he visto muchas veces. Trabajo en el equipo de edición de una revista que espero que conozcan, que se llama ¿Cómo ves? Y ahí cada rato nos llegan intentos de divulgar la ciencia a través de la narrativa y de la ficción. Y todos fallan, y fallan porque siempre hay unos personajes muy chistosos, ¿no? Incluso Ana María ha hecho una clasificación de todas estas formas de divulgar fallidas. Creo que era la lobo feroz o algo así. Y lobo feroz quiere decir que te están contando un cuento muy bonito y de repente te dicen, amiguito, ¿y tú sabes cuál es el número atómico del protactinio? Y ahí pues se acabó la literatura, se acabó la fantasía, se acabó la ficción y empezó la maldita escuela. Entonces, normalmente no funciona y lo he visto año tras año intentos de hacer esto. En el Año Internacional de la Física hubo varios por varios físicos, lamento decir, yo que también soy físico, en que claro, había unos personajes y una situación narrativa como dos físicos que van a un bar a ligar nenorras y resulta que lo mejor que se les ocurre es hablarles de física, ¿no? Entonces siempre acaba en Alicia en el País de las Maravillas, que de repente para la acción y dice, amiguito, ¿no entiendes la tercera ley? En fin, siempre falla por este problema de que la ciencia es una cosa que se le impone aparte a la narración literaria. En cambio, los cuentos de Ana María en ese otro libro, ¿cómo se llamaba tú? El de cuentos. ¿Relatos de ciencia? ¿El de qué? Relatos de ciencia, que también les recomiendo, además de La memoria de una pasión. Ana María encuentra la solución que han encontrado también otras personas que sí han logrado este género tan difícil, que es más difícil que el pastel imposible. Y la ciencia tiene que ser una parte fundamental del relato, tiene que ser debido a muerte para los personajes y debido a muerte para que funcione la trama. Y encima Ana María le mete humor, cosa que siempre se agradece. No, esta por supuesto no es, ya se dijo, no es la primera novela de Ana María, tampoco es la primera que leo yo. Y lo que les podría decir es que pese a que Ana María es una persona con un gran sentido del humor, como se ve en sus cuentos, en La memoria de una pasión yo no veo tanto humor más que entre los personajes que se hacen, entre ellos se hacen bromas, pero en realidad la sensación del libro es un poquito como la que queda después de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es, no sé si el amor más apasionado y avasallador de la literatura, por lo menos es el que yo recuerdo, ¿no? Posiblemente con Ana Karenina y Bronsky también, pero Romeo y Julieta es un amor de entrega absoluta de ambos. Tú eres mi alma gemela, tú eres mi vida, por ti haré todo y tú no puedes cometer errores. Y eso es lo que pasa entre Félix y Marina en esta novela. Entonces, uno va leyendo y sintiendo esa cosa que te exprime el corazón cuando lees acerca de estos amores. Ahora, por supuesto, también es la crónica, lo voy a decir porque lo dices tú al mero principio, pero es la crónica de una ruptura anunciada. Y lo dice al principio, por eso me permito. Spoiler. ¿Ustedes creen que les estoy contando el final? Pues no es cierto. Entonces, por supuesto, en algún momento estos dos amantes tienen que entrar en conflicto. Y ahorita que Alfonso estaba diciendo lo de que a veces los querías matar, ya conforme uno empieza a avanzar hacia las páginas del final, que empieza además, la narración empieza a ir cada vez más rápido y cada vez más rápido y cada vez lee uno más páginas de corridito, ¿no? Primero empieza leyendo uno unas cuantas en la noche y ya hacia el final empieza a leer uno muchas más porque se da cuenta de lo que está empezando a pasar. Y es cuando empieza a ver ciertas fricciones que uno mismo pensaba imposible entre esos dos amantes tan perfectos. Y es cuando uno yo quería matar a Marina a veces. A Félix ocasionalmente también.
Pero Félix es un personaje muy peculiar porque opera, como que Marina es la narradora, ¿no? Entonces Marina es muy down to earth. Y Félix acaba de... Es el personaje más desarrollado, diría yo. Siento que es como el que le vemos más facetas, el que está desarrollado más profundamente. Y entonces está como en otro plano, ¿no? Es así como... Es como un hombre del mundo de Platón, porque... Sí, platónico. Es increíble, ¿no? O sea, el tipo es fabuloso. No hay de esos casi, ¿no? Quedamos pocos. Entonces... Uno primero empieza con los diciendo, oye, pero si es una niña menor de edad, pero luego, bueno, se soluciona con esto de la bajada de la mayoría de edad, y entonces uno dice, híjole, qué bárbaro, yo quiero ser como tú, ¿no? O sea, salvo de repente que sí se pone muy azotado. Y hace un momento no quería yo poner en problemas a Alfonso cuando dije que de lo del título original. Eso decía, él ya las explicó, pero yo le decía, no, tú tenías tus razones para poner este título y una portada, las explicó y además son perfectamente buenas, como ustedes vieron. Pero me parece que sí es interesante saber que el libro, su título de trabajo, por lo menos, era La mayoría de edad. Y nada más me queda una especie de pregunta que es, me pasa con tu narradora lo que le pasa a uno a veces con el narrador de Proust, que dices, siento aquí sí como lo autobiográfico, pero, sí, claro. pero nunca se te permite, o sea, igual que con el narrador de Proust, en cuanto empiezas a sentir que es autobiográfico, hay una voz regañona dentro de ti que te dice, ten cuidado, no te creas, porque sí, pero no, sobre todo con el de Proust. Otros narradores de primera persona no saben que no es autobiográfico. Con el de Proust pasa esto tan chistoso, ¿no? Que sabes que medio sí, pero no sabes dónde ni cuándo y nadie lo sabe. Y me pasa lo mismo con Marina. Entonces tú nos dirás. Sí, yo se lo pregunté alguna vez y no me quiso contestar. No te quiso. Bueno, tal vez sea lo mejor. Muchas gracias. Y ahora sí, la autora. Muchísimas gracias por estar aquí. Y casualmente Sergio terminó con algo que sí tiene respuesta, sí pero no, como diría una colega, porque yo les preparé algo muy breve, no se espanten, que se llama Cuando escribir en primera persona se convierte en un conflicto familiar y otras cuestiones. Wow. 5 minutos de todo. A riesgo de parecer presumida, esta es mi cuarta novela. Si dividimos los años transcurridos entre la escritura de la primera y la publicación de la cuarta, obtendremos casi 9 años por novela, lo cual me baja un poco los humos. El dato es importante porque en estos 4 textos, estas novelas, he utilizado siempre la primera persona para narrar, y esta decisión me ha causado numerosos conflictos familiares. En su momento mi papá, y luego también mi hermano, mi esposo transitorio, mi cuñado y hasta mi hijo tuvieron actitudes o hicieron comentarios que claramente me mostraron su incomodidad. Por ejemplo, la negativa a leer el libro disfrazada de falta de tiempo, o la pérdida del ejemplar regalado por mí, o recortar un par de buenas reseñas ajenas, que las he tenido, como si esas opiniones me bastaran. La peor, sin duda, alegar que era como leer mi diario y no se quería, comillas, cito, ser indiscreto. Reclamaciones también he tenido de parientes cercanos que han creído verse retratados, o peor tantito, no verse. Usar la primera persona del singular me sienta bien, creo que me expreso con mayor facilidad. Soy una narradora que se hace cargo de su personaje omnisciente de sí mismo, aun cuando dicho personaje tenga dudas sobre su propio proceder. Sé que puede resultar monótono, pero si dividimos ahora el número de novelas entre los lectores calculados, la dosis de monotonía se concentra solo en unos cuantos. Tal vez en esta novela que hoy presentamos debí guardar la sana distancia, como algunos políticos, porque mis queridos lectores, si los llego a tener, pensarán que estoy confesando, y con lujo de detalles, un amor prohibido que, de una vez lo declaro, no tuve la suerte o la desgracia de vivir. En otras palabras, y dirigidas a esos parientes no incómodos, pero sí incomodados, yo no soy la protagonista. Sin embargo, los que me conocen saben que mi infancia prácticamente transcurrió en Ciudad Universitaria, que estudié física en la Facultad de Ciencias y que tenía 16 años cuando ocurrió el movimiento del 68.
Estas coincidencias pueden prestarse al sospechosismo, pero me venían muy bien para narrar el conflicto motivo de mi novela. Es una historia de amor truculenta, sin duda, a tal grado que al escribirla me encontré con un nudo que parecía imposible de transitar. Y entonces me vino a la mente, como en una oleada repentina, lo que estaba oscurecido por el conflicto pasional de mi protagonista, una de las consecuencias del movimiento estudiantil. El cambio de mayoría de edad, de 21 a 18 años, me venía como anillo al dedo para resolver ese nudo. La novela, que ya mencionaron su título original, Mayoría de Edad, justo aprovecha ese cambio sociopolítico para reflexionar, fuera de los azotes noveleros, sobre la extraña noción de tener derechos y obligaciones 3 años antes de lo que era legal antes del 68. La protagonista reflexiona sobre esa notable y a la vez inexplicable diferencia entre tener 18 y 21 años, que le proporciona un sistema marcado por la culpa de los crímenes en Tlatelolco. Y cuando va a votar con cierta ilusión, se da cuenta de que da lo mismo. El mismo partido, el mismo sistema, el mismo nefasto candidato. La única diferencia se plasma en su vida amorosa y acaba dándose cuenta de que la madurez no depende del número de cumpleaños. Obvio, como dicen ahora. Recuperar la influencia que parecía soterrada del 68 en mi vida, mediante la escritura, es la explicación de que haya elegido el 3 de octubre de 2018, hoy, 50 años y un día después del No se olvida, para presentar esta novela en este lugar. Y curiosamente, la novela salió publicada unos días después del terremoto de hace casi un año, y me daba mucha risa pensar que en efecto el protagonista es geólogo, es experto en sismos, y que habría podido sacarle mucho más jugo. Pero gracias, Alicia, por tu lectura tan preciosa, gracias, Alfonso, por tu lectura y por todo lo que dijiste y todo lo que me ayudaste, y a Sergio, no se diga, mi gran amigo y colega, porque además estoy aquí por culpa de él. Gracias. ¿Se nos pregunta que seguimos con... ¿Cómo quieres? Sí, ¿qué quieres? Si alguien tiene una confesión que hacerle a la autora, Gaby. Hola, bueno, primero que nada, felicidades por la presentación. Alfonso, ¿verdad? Ajá. Yo te quería comentar, Ana es mi tutora de doctorado y de maestría. Ahora imagínate, tengo una tutora que escribió un libro que se llama Memoria de una pasión. ¿Sabes qué hace eso con la imagen de la tutora seria y recatadora? Pero así va a vender más libros. Sí, abre un blog. No es cierto. A mí me daba mucha curiosidad, justo te iba a preguntar, Ana, sobre el momento en el que escribas la novela, porque parafraseando a Alberto Chimal ayer, el 2 de octubre del 68 fue un día en la vida de mi generación que no vivimos, pero que nos afectó profundamente y nos sigue afectando hasta la fecha, ¿no? Entonces, la historia de amor, en la que desde luego nos sentimos todos en la Facultad de Ciencias muy identificados, no que yo haya dado con una ¿verdad? Está situada en un momento histórico muy interesante que ahora es muy relevante. Entonces, bueno, quería preguntarte, Ana, si nos cuentas un poco más acerca de este momento histórico. Y mi segunda pregunta es más técnica, esa sí es de estudiante. En tu libro La divulgación de la ciencia como literatura, hablas de una clasificación de textos literarios científicos, y hay uno que no sé si tiene que ver con esto, porque yo colecciono siempre libros que tengan que ver con ciencia como de una manera esencial. Hay en la clasificación hay una de ellas que dice la ciencia en la ficción. Es una de las clasificaciones en la que creo que tú ubicas uno de los libros de Jorge Volpi. ¿Quién se ubica? Mi pregunta era si tu libro se puede insertar en alguna clasificación o más bien es una novela absolutamente aparte que no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia es algo coyuntural que aparece como las cosas.
Primero la fácil. Sí, es absolutamente coyuntural. Hay coincidencias, como decía en el texto que me permitieron leerles, pero no y pretende ni enseñar, ni divulgar, ni nada de ese estilo. Sí. En cuanto al trasfondo político-histórico, en la propia novela y muy pronto se describe lo que está pasando en ese par de años que van a transcurrir durante el relato, y es justamente un espíritu revolucionario en muchas sociedades occidentales. A raíz de varios hechos, se menciona la primavera de Praga, en fin, y cómo los jóvenes del 68 están, digamos, inyectados con esa pasión de demoler los sistemas, volverlos a plantear, en fin, cosas que desafortunadamente terminaron muy mal. Sin embargo, lo que se pretende, y es el famoso mayoría de edad, es que algunos cambios, si no fueron para bien, por lo menos si son significativos de lo que el sistema de ese momento quiso concederles a los jóvenes, suponiendo que con eso aplacaba la ira de los dioses revolucionarios. Se menciona, en efecto, la primavera de Praga, el 68, la marcha, se menciona incluso al rector Barros Sierra, los papás y el amante van cada uno por su cuenta a la marcha del silencio, que ya es como un tema casi legendario, y se habla de los paros, y se habla de cómo se retrasa el ingreso a la siguiente generación en ciencias, porque la suspensión de clases durante varios meses lleva a unas vacaciones muy largas. Entonces, está contado como en un primer plano, sí, intimista, y de los hechos como cotidianos, pero también hay un telón, un trasfondo que tiene todas estas cosas mucho más importantes y mucho más terroríficas que una historia prohibida de amor. Claro, en eso iba, porque para nuestra generación la historia de amor es reconocible, bueno, para todos, ¿no? Pero ese momento creo que le da una profundidad y un interés muy especial. Pues felicidades. Gracias, Gaby. Gracias. Ya es 1 hora después de la hora de empezar, no sé si eso tenga que ver con nada, pero bueno, si hay otra pregunta, adelante. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, Ana. Y tengo 2 preguntas. ¿Cómo nace en ti la idea de escribir el libro? Y 2, ¿qué te ha dejado a ti de escribir este libro? Wow. Ya se me ha acabado el tiempo. No, ese es el reloj. Está 5 muy minutos adelantado. más. Está adelantado. Yo creo que es muy difícil para cualquiera que escriba decir de dónde surge el germen de un relato presente o futuro, porque no, como digo, no tuve esa vivencia ni realmente alguien cerca que la tuviera. Son ideas que se instalan, de pronto lees una novela y dices que la olvidas, o ves una película y crees que ya no te acuerdas, y va surgiendo ese embrión que se va desarrollando, y de pronto hay una etapa, esa sí la reconozco, que la llamo la etapa donde estás drogado y lo que quieres es que la historia avance, se desarrolle y algo pase, y sientes como si tú no fueras quien escribe, sino que alguien escribiera por ti. Ese es un momento de bliss, ¿cómo se dice? De Epifanía. epifanía, encanto. Sí, que es maravilloso, no cuesta, no hay que ir con un dealer, y es en la comodidad de tu casa, pero es que creas otro mundo, una historia que te pertenece, pero no. Entonces, pues se fue dando así, y al final, y como también decía, te encuentras en un nudo, no sabes cómo resolverlo, y vienen en tu auxilio recuerdos de cosas que creías que ya habías superado. Es así de fácil y de difícil. ¿Y qué me ha dejado? Pues me divertí muchísimo. Mientras escribía, era como de esas novelas por entregas, que les daba a unas amigas muy cercanas, mi hermana incluida, y que les pasaba lo que ustedes están diciendo. De pronto me escribían: no, Marina tiene que morir, es una infelicidad. O Félix, que lo castren, que lo maten. Y eran unas pasiones
en ese sentido, títulos también, las que despertaba en mis amabilísimas lectoras previas, que yo dije, bueno, seguramente algo estoy haciendo que les causa verse en algún espejo raro, aunque sea el espejo chueco de Chekhov, y decir, esto no puede ser, es indignante. Y eso, pues a mí me dio mucha satisfacción, porque uno cuando escribe quiere que algo pase en otros, aunque sea un crimen, pero siempre que sea ficción, ¿no? Que te inspire aunque sea un crimen. Y luego lo he vuelto a leer y como siempre sucede, no diría esto ya no lo haría, esto ya no lo pondría, esto lo cambiaría, pero hay una como satisfacción de que el pan que uno amasó, pues a lo mejor quedó salado y chuequito, pero es tu pan. Y por último, un secreto, y ya me callo. El final, ya lo verán ustedes, es un poco abierto, y yo no me pude quedar con ese final, entonces escribí un final. Final. ¡No! Pero ese solo lo conocen unas cuantas personas. ¡No! Pero, y todo tiene que ver con cómo te sentiste al escribir. Me sentí tan a gusto que al final, para mí sola, hice un añadido. A quien demuestre que lo leyó, se lo tienes que mandar por mail. Te lo demostré.